Muy bien, listo. Entonces, con este tema nosotros abrimos la unidad número 4, que es álgebra vectorial. Vamos a ver qué implica el manejo de los vectores en 2 y 3 dimensiones. De inicio vamos a tener un par de definiciones que nos hacen referencia a lo que es un vector. En primer lugar, nos dice aquí el conjunto de todos los segmentos de recta dirigidos equivalentes a un segmento de recta dirigido dado se llama vector. Esto es, nosotros vamos a tener vectores equivalentes que no necesariamente vamos a encontrarnos expresados a partir del origen. Algo que ustedes ya encontraron en física. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos varios vectores en un sistema, no todos están, digamos que, expresados a partir del mismo punto. Varios de ellos están aplicados en diferentes situaciones o lugares. Por conveniencia, nosotros terminamos aplicando lo que se conoce como traslación. Algo que, bueno, ya vamos a ver de forma matemática en la siguiente semana con las transformaciones lineales. Entonces, nos vamos a encontrar que, por ejemplo, podemos tener un vector de el origen hasta 3.3 y podría expresarse otro vector quizás desde 4.4 como inicio hasta 7.7. Ambos vectores tienen la misma magnitud y tienen la misma dirección y pueden tener el mismo sentido, entonces son vectores equivalentes y nosotros los podemos expresar a partir del primer vector. Pueden ser vectores congruentes como en ocasiones lo hemos llegado a manejar. Y como también lo llegamos a manejar, estos se pueden trasladar con su punto de inicio al origen. Eso es algo que nos puede ayudar mucho al momento de trabajar con los vectores. Y como lo menciono, ustedes ya lo han hecho. Cuando de un diagrama de situación o un dibujo que representa una situación, ustedes pasan al diagrama de cuerpo libre. En el diagrama de cuerpo libre ustedes mueven todos los vectores de forma que tengan un mismo principio para poder aplicar las diferentes metodologías de solución, principalmente para hacer el manejo de sumatoria de fuerzas por componentes, componente en X, componente en Y. Todo eso pues ya lo han trabajado y es parte de, digamos que la ventaja de poder hacer esa traslación del vector hasta el origen. La otra definición es la definición algebraica. Nos dice que un vector v en el plano XY es un par ordenado de números reales a, b. Nosotros normalmente utilizamos x, y. Los números a y b se denominan elementos o componentes del vector v. El vector 0 es el vector 0, 0. Ok, entonces, bueno, aquí tenemos simplemente como referencia, de forma algebraica, como lo dice aquí, lo que sería nuestro 0 para la aritmética vectorial. Como ya lo sabemos, nosotros podemos realizar operaciones. Ustedes lo han hecho. Operaciones con vectores, suma, resta, multiplicaciones. Perdón. Y pues obviamente cada uno de estos nos da diferentes tipos de resultados. Cuando realizamos la suma entre dos vectores, obtenemos como resultado otro vector. Lo mismo sucede con la resta. Y en el peor de los casos podemos obtener el vector 0, que sigue siendo considerado un vector.
Con la multiplicación nosotros vamos a encontrarnos con tres casos que vamos a ver más adelante y que bueno, debemos sacarles provecho también. Cada una de esas operaciones tienen una razón de ser. Nosotros realizamos suma o resta, una simplificación de vectores, pues obviamente cuando necesitamos obtener una resultante. En este caso, nosotros podemos ver en el diagrama algo similar a lo que platicábamos con respecto al vector que está a partir del origen y el vector que está a partir de un punto fuera del origen. En este caso, el vector del origen a R es congruente o es igual al vector que está de P a Q. Tienen la misma magnitud, tienen la misma dirección y tienen el mismo sentido. Entonces son idénticos. Como lo mencionábamos, no necesitan estar expresados a partir del mismo origen, del mismo punto de inicio para poder considerarse iguales. Y eso también, bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante, expresado de una manera más formal. Ahora, esto lo ocupamos al principio. Nosotros estábamos trabajando con los primeros ejercicios de nuestra actividad. El primer ejercicio estaba basado en esto. En primero obtener lo que es la magnitud o el módulo, como también se le conoce. Esto es en dos dimensiones, asumiendo que, por ejemplo, en este caso, nosotros tenemos A para la coordenada en X y B para la coordenada en Y. Nosotros lo hacemos de esa manera o lo expresamos de esa forma. El módulo nosotros lo veíamos de esta forma. Como la raíz de X cuadrada más Y cuadrada. Ahora, nosotros vamos a tener aquí también la opción de manejar la magnitud y el módulo para un vector de 3 dimensiones. Lo único que tenemos que hacer, al menos en este caso, es aumentar la siguiente característica o la siguiente coordenada. Para un vector en 2 dimensiones, nosotros tenemos las coordenadas, como lo veíamos, X, Y. Y esto es para un espacio de 2 dimensiones. Luego, el vector para 3 dimensiones, pues obviamente va a tener la adición en la consideración de una coordenada adicional, que es Z. Esto es para un espacio de 3 dimensiones. Ahora el módulo, en este caso, solamente se ajusta. Nuevamente nos basamos en el teorema de Pitágoras. Y entonces vamos a tener a X cuadrada más Y cuadrada más Z cuadrada. ¿Ok? De esta manera nosotros vamos a obtener el módulo o magnitud de un vector en 3 dimensiones. Ese es el único ajuste que tendríamos que considerar. ¿Alguna duda o comentario?
¿No? Ok, bueno, vamos a continuar. Entonces, como lo mencionaba esto, nosotros ya lo utilizamos, ya resolvimos los ejercicios correspondientes a estos, a los problemas que estaban enfocados a esto. ¿Ok? Entonces, continuamos. Enseguida nos encontramos con lo que son los ángulos directores. Nosotros lo manejamos como alfa, aquí me lo manejan como teta. Esto es para dos dimensiones, como ya lo vimos. Recordando, bueno, en este caso, haciendo la equivalencia. Si yo tengo la tangente de alfa, que es igual a y sobre x, cuando quiero obtener el ángulo alfa, que es el que me va a expresar la dirección, entonces yo voy a tener que es la tangente inversa de y sobre x. Esto obviamente haciendo referencia a las coordenadas. Y esto nuevamente es para un espacio de dos dimensiones. ¿Ok? Entonces, es lo que estamos utilizando, lo que ya utilizamos para poder resolver el ejercicio 1. Nos pedían magnitud y dirección. Y analizamos también cómo es que se tenía que resolver la situación de los ángulos que me entregaba la calculadora, pero que no representaban un ángulo en el primer cuadrante. Ya vimos de qué manera se hacían los ajustes. Ahora, para lo que son tres dimensiones también, nosotros no vamos a depender de un solo ángulo. Para tres dimensiones la situación, digamos que se extiende un poco más. Y entonces nosotros vamos a tener que considerar tres ángulos directores. En tres dimensiones, yo voy a tener que alfa, que es el primer ángulo, y este va a estar medido con respecto al eje X, es igual, y aquí cambiamos de función trigonométrica, al coseno inverso. Y al cambiar de lo que sería la función trigonométrica, nosotros también vamos a cambiar de referencia. Ya no vamos a utilizar X y Y, o Y y X, como lo hacíamos en la tangente. En este caso vamos a utilizar X, porque a partir de ahí nosotros medimos el ángulo, y la vamos a dividir entre el módulo. Y lo mismo va a suceder con los demás ángulos, con las demás referencias. Tenemos beta, que va a ser el coseno inverso de y sobre el módulo del ángulo, perdón, del vector. Y gamma, perdón, vamos a ver. A tratar de dibujarla un poquito mejor. Más o menos, quedó un poquito mejor. Entonces gamma también va a estar en función del coseno inverso, pero en este caso de la coordenada z entre el módulo de nuestro vector. ¿Ok? Esto, como ya lo mencionaba, es para un espacio de tres dimensiones. ¿Ok? ¿Alguna duda o comentario?
Ok, muy bien, gracias, Lila. Muy bien, entonces, bueno, vamos a continuar. Esto nada más es, digamos que, para complementar la información que nosotros ya manejamos para resolver el ejercicio número 1. Luego tenemos, digamos que algunas comparativas y propiedades de los vectores. En este caso, nosotros vamos a tomar en cuenta o a considerar que dos vectores son iguales si las coordenadas que los describen son idénticas. Aquí, bueno, nos lo manejan no con X, no con A, no con B. Nos lo maneja muy, digamos que de manera particular. Para el vector U tenemos coordenadas U1, U2. U1 representa X y U2 representa Y. Por otro lado tenemos el vector V, cuyas coordenadas son V1 y V2, donde también de manera equivalente V1 representa la coordenada en X y V2 representa la coordenada en Y. Y entonces nos dice que la coordenada en X es igual en ambos casos y la coordenada en Y es igual en ambos casos. Esa es la condición. Lo que veíamos hace rato, no necesariamente deben estar a partir del mismo punto, pero mientras guarden misma magnitud, misma dirección y mismo sentido, los vectores van a ser equivalentes, van a ser congruentes. ¿Sí? Entonces, y bueno, en algún momento nosotros podemos llegar a utilizar lo que comentábamos, que es la traslación, el desplazar un vector a un punto común, para que se pueda considerar de alguna manera y se faciliten las operaciones. Enseguida tenemos lo que son las operaciones aritméticas de las que hacíamos referencia. Tenemos la suma, que en este caso implica suma y resta, la simplificación en sí de lo que son los vectores. Entonces, de las coordenadas, nosotros vamos a sumar la coordenada de X con X y la coordenada de Y con Y. Pero, obviamente, la sugerencia que nosotros vamos a manejar, como lo empezamos a ver en el ejercicio número 1, en el ejercicio 2, con el inciso A, nosotros vamos a hacer lo posible por realizar las operaciones con el vector en una forma vectorial, valga la redundancia del término, para que se nos facilite el manejo algebraico y no estemos revolviendo o nos confundamos con las coordenadas. Eso es algo que suele pasar cuando nosotros utilizamos el modo coordenado para poder realizar las operaciones. Es, digamos que de lo más común, de lo más normal hasta cierto punto, porque bueno, como lo menciono, se presenta de una manera muy general. Lo he visto en exámenes, lo he visto en ejercicios que realizan en clase. Entonces, por esa razón, la sugerencia que les hago es utilizar la forma algebraica o vectorial de los vectores para poder realizar las operaciones. Bueno, aquí tenemos una referencia. Enseguida, haciendo referencia ahora a la multiplicación. Nosotros, como les mencionaba, vamos a tener tres opciones para poder multiplicar con vectores. La primera opción es cuando realizo la multiplicación escalar o producto escalar. El producto escalar es la multiplicación precisamente de una magnitud escalar por un vector, algo que también ustedes ya han realizado. Si ustedes recuerdan, probablemente cuando realizaban una sumatoria de fuerzas o lo que era la segunda ley de Newton, el vector fuerza es igual a la masa por el vector
aceleración. Y esa es la segunda ley de Newton. Nosotros tenemos precisamente esa situación. Al realizar este tipo de operaciones, cuando yo realizo un producto escalar, voy a tener como resultado un vector. Eso también es algo que nosotros debemos tomar en cuenta. Entonces, en el producto lo voy a poner aquí, producto escalar. Esto también nos sirve para identificar. ¿Por qué? Porque también muchas veces se confunden al momento de realizar perdón, al momento de realizar los productos. Y nuestro resultado es un vector. Esto nos ayuda, como les mencionaba, a diferenciar los diferentes tipos de productos con vectores. Porque se llegan a revolver también en algunas ocasiones. Ok, entonces, bueno, aquí ¿qué es lo que va a pasar? En el producto escalar, nosotros vamos a obtener un múltiplo o submúltiplo de nuestro vector inicial. Nuestro valor C lo va a aumentar esas C veces. Pero también, como lo vemos en el diagrama y como está especificado en la nota, el valor de el escalar nos va a generar el mantener la dirección y sentido, bueno, perdón, más bien el sentido, mantener el sentido o invertirlo, ¿sí? Aquí lo que vamos a tener es un aumento normalmente de la magnitud, a menos de que el escalar sea un número fraccionario, una fracción. Entonces, si es una fracción menor que 1, pues obviamente nuestro vector va a disminuir. Pero normalmente son números enteros. Entonces, en ese sentido, nuestro vector va a aumentar. Pero, como lo mencionaba, se aplica o se maneja en función de lo que son la magnitud y el sentido. Eso es lo que puede afectar nuestro escalar. La dirección se va a mantener. En cuestión de magnitud, normalmente, como lo menciono, el escalar va a generar un aumento en la magnitud. Y en el sentido, si nuestro escalar es positivo, el sentido se va a mantener. Pero si el escalar es negativo, el sentido se va a invertir. Eso es lo que va a suceder con este tipo de operación. ¿Ok? Entonces, en esa situación nosotros nos encontramos, y una de las aplicaciones, como ya lo veíamos, se da en física, tal y como lo podemos ver con la fórmula de la segunda ley de Newton. ¿Ok? Bueno, este producto escalar es lo que nosotros utilizamos cuando resolvimos el inciso A de nuestro ejercicio número 2. ¿Ok? Me parece que ese sí lo terminamos. Luego, tenemos lo que es el producto punto. En este caso, el producto punto implica algo muy sencillo de realizar, si lo queremos ver así. Digamos que es la operación más fácil que nosotros vamos a realizar de cierta manera. Aquí nosotros vamos a tener dos vectores. Y como lo muestran las fórmulas, vamos a multiplicar la coordenada X del primer vector
por la coordenada X del segundo vector. Y vamos a sumarle el resultado de multiplicar la coordenada Y del primer vector por la coordenada Y del segundo vector. Como resultado vamos a tener un número escalar o un valor escalar, un solo número. Vamos a multiplicar dos vectores y vamos a obtener un escalar. ¿Ok? Es la única forma en la que nosotros vamos a obtener un escalar al estar multiplicando vectores. Aquí lo maneja con A y con B. Nosotros, si lo queremos de la siguiente manera, podemos decir que, por ejemplo, tenemos U, que es X1, y Y1, y tenemos V, que es X2 y Y2. Normalmente cuando yo voy a realizar operaciones entre vectores, también sugiero que acomoden los vectores de esta manera, de manera descendente. Y así, bueno, es un poquito más fácil identificar, por ejemplo, para el producto punto entre U y V, nosotros vamos a tener X1 por X2 más Y1 por Y2. Esa sería la situación. Y como lo mencionaba, aquí nosotros vamos a tener la multiplicación, pero eso sí, identificado de esta forma con el punto, entre dos vectores. Y el resultado será un escalar. Un solo número. No va a ser ninguna coordenada, no va a tener dirección ni sentido. Aquí lo voy a poner también el producto punto. A eso se refiere el producto punto, eso es lo que se realiza. Ahora, la razón de ser del producto punto. La parte de abajo nos indica lo que es el criterio para vectores perpendiculares. Si dos vectores son perpendiculares, entonces el producto punto entre ellos es igual a 0. ¿Sí? Esa es la condición. Entonces, esta es una de las razones para poder o para realizar lo que es el producto punto. ¿Sí? Normalmente no lo ocupamos de otra manera o lo aplicamos simplemente por aplicarlo, pero una de las, digamos que razones de ser de poder realizar este producto o poder hacerlo es comprobar si dos vectores son perpendiculares. Normalmente se habla de la perpendicularidad en el mismo plano, ¿sí? Entonces, es la situación que nosotros vamos a comprobar con esta operación. Para eso nos va a servir y para eso lo vamos a utilizar. Este producto se va a ocupar en el ejercicio número 3, en los diferentes incisos que tenemos ahí expresados. Y estas son las propiedades relacionadas con el producto punto. ¿Ok? Entonces, el producto punto puede ser igual a, nos dice aquí, A por A, o A punto A, es igual al cuadrado del módulo de A. A punto B, aplicando
propiedad conmutativa, en este caso en el producto punto es válido o se puede realizar, es igual a B punto A. Luego tenemos una propiedad distributiva, A punto B más C va a ser igual a A punto B más A punto C. Y finalmente una propiedad asociativa donde un escalar R por A obtenemos su resultado y aplicamos el punto o el producto punto por B. Es similar, a que nosotros realizamos en primer lugar el producto punto entre A y B y después multipliquemos por el escalar, o incluso que apliquemos el producto escalar primero entre R y B y después el producto punto con A, ¿sí? Cualquiera de las situaciones es válida para lo que es este producto, debido a la naturaleza de su resultado, que en este caso es un número cualquiera. De estas propiedades, bueno, pues tenemos que tratar de sacarle provecho para facilitarnos un poquito las operaciones que lleguemos a utilizar. El siguiente producto es el producto cruz. Ustedes lo ocuparon cuando vieron momentos de torsión. Los momentos de torsión tanto en 2 como en 3 dimensiones, ¿sí? Entonces, aquí vamos a referenciarlo, vamos a utilizarlo. Tenemos fórmulas, la forma de la determinante, que es la que normalmente vamos a estar utilizando. Ya la hemos utilizado también el cuatrimestre anterior, cuando vimos determinantes. Entonces, también vimos la razón de cómo se manejan los signos para poder generar la determinante, cómo se manejan los signos de los pivotes, de dónde salen esos signos. Y bueno, nosotros tenemos la conveniencia de que para el producto cruz, normalmente el primer renglón es ocupado por los vectores unitarios y J y K, ¿sí? Es lo que nosotros hemos estado aplicando ya anteriormente. Y aquí tenemos, digamos que una condicionante, o más bien una característica de este producto cruz. El resultado va a ser perpendicular al plano donde están expresados los vectores que lo están formando. Y en este caso, los vectores que se están multiplicando son A y B. El resultado del producto cruz es perpendicular al plano que están ocupando estos dos. Entonces, es algo que nosotros pues tenemos que entender de cierta manera. A ustedes se los explicaron cuando vieron física y aplicaron los momentos de torsión. Les explicaban por qué, por ejemplo, los tornillos van a derechas o tienen la cuerda en el sentido que la tienen. ¿Por qué atornillamos en el sentido de las manecillas del reloj? ¿Sí? Eso no solamente es porque pues a alguien se le ocurrió, es porque le sacamos ventaja justamente a la situación mecánica. Y entonces aquí también se aplica. Si ustedes manejan la regla de la mano derecha, pueden considerar que, por ejemplo, el dedo índice y el dedo medio son los vectores que se están multiplicando, y el dedo pulgar es el vector resultante, es perpendicular al plano que ocupan los otros dos. Entonces, eso es lo que sucede. Por eso se considera para este tipo de productos y para las aplicaciones
precisamente la regla de la mano derecha. La aplicación de las determinantes es como lo vemos. Podemos realizar las determinantes para 2 dimensiones y para 3. Normalmente, debido a la naturaleza del resultado, en este caso la perpendicularidad al plano, nosotros nos vamos a encontrar con que, a pesar de que yo esté trabajando dos vectores en un plano, por ejemplo XY, para el producto cruz yo debo considerar también el resultante en J o la coordenada J. Entonces, para un vector de 2 dimensiones, yo también tengo que hacer uso de lo que son las resultantes, de lo que es la forma del producto cruz para 3 dimensiones. Aunque en la columna de K yo coloque ceros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque recordemos, si mis vectores están en XY, los dos, su resultado va a salir perpendicular a este plano. Por lo tanto, su resultado va a estar en Z. Entonces, por eso la necesidad de considerar esta tercera coordenada, aunque no la tengamos expresada en los vectores iniciales. Eso es lo que vamos a considerar entonces. Y así lo vamos a hacer cuando estemos resolviendo nuestro ejercicio, de los ejercicios correspondientes a estas comprobaciones. Ok, como lo mencionaba, esta metodología ya la vimos el cuatri pasado. Vamos a repetirla, la vamos a utilizar y pues también ustedes la van a seguir ocupando en otras clases más adelante todavía, cuando lleven mecánica para la automatización, cuando lleven, en algunos casos en electricidad se llega a hacer referencia a la regla de la mano derecha, cuando lleven estructuras en sistemas mecánicos de ingeniería, cuando lleven mecánica de materiales. En esos casos se llegan a utilizar los momentos de torsión, y bueno, para calcular momentos de torsión, como ya lo recordamos, necesitamos pues precisamente lo que es el producto cruz. ¿Ok? Bueno, ahora lo que nosotros tenemos en pantalla son las propiedades, tal y como sucedió con el producto punto. Nosotros tenemos propiedades, nada más que aquí, por ejemplo, la propiedad conmutativa de la multiplicación del producto cruz no se puede aplicar de forma directa. A cruz B no es igual a B cruz A. Nosotros necesitamos incluirle el signo negativo para poder tener un equivalente directo. Luego, nosotros lo que sí podemos tener es la multiplicación por un escalar. Cuando multiplicamos por un escalar uno de los vectores, se puede redistribuir ese escalar o factorizar de lo que es el producto cruz. Tanto puede multiplicar a A como puede multiplicar a B, o puede multiplicar al resultado del producto cruz. Además, también el producto cruz puede ser distributivo. A cruz B más C puede representarse como A cruz B más A cruz C. Y lo que sería la asociación, en este caso, nosotros lo tendríamos como
A punto, en este caso tenemos que hacer referencia y estar conscientes de que es un producto punto, nos dice que A punto B cruz C es igual a A cruz B punto C. En el número 4 nosotros estamos comparando dos números escalares. Cuando yo multiplico en producto cruz, voy a obtener como resultado un vector. ¿Sí? Entonces, A punto, resultado de B cruz C, es A punto otro vector. Y entonces, el producto punto, si recordamos, tiene como resultado un escalar. Y lo mismo sucede del otro lado. A cruz B me va a dar como resultado un vector que al aplicar producto punto por C me va a dar como resultado un escalar. Mientras que en la propiedad de abajo nosotros vamos a obtener un vector. A cruz, el resultado de B cruz C, me va a dar como resultado un vector. En este caso, lo que me expresa es una equivalencia con productos punto. Recordemos que A punto C me va a dar como resultado un escalar. Entonces voy a tener un escalar por B menos A punto B por C, que sería un escalar por C. ¿Sí? Esta propiedad es un poquito más complicada de digamos que comprobar, pero la verdad es, digamos que interesante hasta cierto punto poder comprobar este tipo de situaciones. Se lleva un tiempo poder expresar este tipo de propiedades. Bueno, solamente lo que vamos a hacer aquí es expresar cómo nos vamos a manejar o cómo va a ser el resultado del producto vectorial o producto cruz. Y aquí también expresando como una cruz el producto, voy a tener que es un vector cruz otro vector. Y esta operación nos va a dar como resultado un vector. Y como lo platicábamos, es un vector que va a ser perpendicular al plano de los dos que se están multiplicando. ¿Ok? Entonces debemos tomarlo en consideración. Otra cuestión con respecto a la comprobación que nosotros podemos realizar por medio del producto cruz es el hecho de que si el producto cruz entre dos vectores es igual a 0, quiere decir que los dos vectores son paralelos. ¿Ok? Entonces, si nosotros nos damos cuenta, los dos productos que acabamos de ver, producto punto y producto cruz, nos ayudan a comprobar estas relaciones entre los vectores que se están operando o que se están comparando. Como ya lo veíamos, el producto punto, cuando es igual a 0, me identifica perpendicularidad, ¿sí? Y el producto cruz, cuando me da igual a 0, me identifica paralelismo. Esas son las características que nosotros vamos a poder identificar con estas operaciones. ¿Ok? ¿Alguna duda o comentario hasta aquí?
dije. Ok, muy bien. Parece que no exactamente. Bueno, con esto nosotros cerramos la teoría para esta semana. Y bueno, nos vamos a enfocar ahora a lo que es la solución de los problemas que nos estaban faltando. ¿Ok? Este, les comentaba, yo recuerdo que nos quedamos en el ejercicio del inciso A. Bueno, en el inciso A del ejercicio 2. Pero si ustedes me confirman, vemos a partir de cuál iniciamos. Creo que nosotros los del grupo 2 nos quedamos en el B del 1. En el B del 1. Ok. Bueno, si gustan, vamos a repasarlo a partir de ahí. Terminamos con el B del 1, ¿verdad? Íbamos a empezar. Y vamos a empezar con el B. Ok, perfecto. Bueno, entonces vamos a partir de ahí y nos desplegamos a los siguientes. Vamos a pasar a la pizarra para poder darle solución. Entonces, aquí tenemos que nos dice que V es igual a 8,10. ¿Ok? Aquí nosotros nuevamente tenemos que identificar. Lo primero es saber cuál es X y cuál es Y. X, bueno, por digamos que lógica de las coordenadas tal y como nos las presentan, X es 8, mientras que Y son 10. Y entonces, lo primero que nos piden es el módulo. Tenemos que el módulo, como ya lo habíamos expresado, es X al cuadrado más Y al cuadrado. ¿Ok? Ya aplicando, obviamente una vez que ya identificamos, tenemos que ...8 al cuadrado más más 10 al cuadrado. Ok, bueno, y el resultado en este caso, bueno, es aplicando los cuadrados. Me parece que aquí, sí, me pasé con una línea. Muy bien, entonces, aplicando los cuadrados, nosotros vamos a obtener como, 8 al cuadrado son 64, más 10 al cuadrado son 100. Entonces, tenemos la raíz de 164. ¿Cuál sería el valor de este módulo? O magnitud. Doce punto ocho. 12.80, ¿no? 8. Ok, muy bien. Así es, correcto, son 12.8. Entonces,
Ese es nuestro módulo o magnitud. Y luego lo que consigue, o lo que prosigue, sería obtener la dirección, que es con el ángulo alfa. En este caso, vamos a tener que es la tangente inversa de, decíamos, y sobre x. Entonces, alfa es igual a la tangente inversa y en este caso y son 10 y x son 8. ¿Cuál sería el ángulo correspondiente? 51.3. Ok, muy bien. Ahora la pregunta es, ¿a este ángulo le tenemos que hacer ajuste? No. Ok, muy bien. ¿Esto a qué se debe? Se debe a la cuestión de las coordenadas. Como nosotros lo platicábamos ya anteriormente, la coordenada de orientación, en este caso los signos principalmente, nos van a decir en qué cuadrante está. En este caso, las dos coordenadas son positivas. Por lo tanto, el ángulo va a estar, o el vector está representado en el primer cuadrante. Eso quiere decir que el valor que me genere la calculadora va a ser el correcto. Este es el inciso B. Ahora, el inciso C. Nuestro vector, perdón, es igual a 12i menos 12j. Menos 12i menos 12j. ¿Ok? Aquí, pues igual tenemos que identificar x y tenemos que identificar y. En este caso, ¿cuál sería el valor de x? ¿Y cuál el de y? Sería la y es igual a x y la j es igual a y. Sí, pero ¿cuáles serían los números correspondientes? Quedaría como I12, ¿no? Ok, sí. Nada más debemos tomar en cuenta también, recuerden, los signos. En este caso, x sería menos 12. Y y Menos 2. también, efectivamente, tendría que ser menos 12. Y con estos valores nosotros vamos a realizar las operaciones. Ya tenemos la fórmula aquí a un lado. Entonces, vamos a aplicarla solamente. Tenemos menos 12 al cuadrado más menos 12 al cuadrado. Y entonces, bueno, 12 al cuadrado
son 144 más 12 al cuadrado, 144. Recordemos que aquí el signo negativo no nos afecta, más sin embargo debemos tomarlo en cuenta. Entonces, nuestra magnitud es igual a la raíz, 288. así es, de 288. Entonces, ¿cuál es el valor de la magnitud? Bueno, 16.9. Ajá, sí, 17. Ok. Sí, 16.97. Enseguida va un 0. Si ustedes lo quieren redondear, pues también es válido. Entonces, esta es la magnitud de nuestro vector. Ahora, nuevamente, ahora el ángulo. Tenemos que el ángulo es igual, como lo veíamos, a la tangente inversa nuevamente es y sobre x. Ambas son iguales. Menos 12 entre menos 12. Entonces, ¿cuál es el valor del ángulo? 45. 45 grados. Ok, ahora, nuevamente la pregunta. ¿A este se le tiene que hacer ajuste? Creo que sí, ¿no? Porque tiene signo negativo. Efectivamente, los signos negativos, ¿en qué cuadrante me ubican el ángulo? En el tercer cuadrante. Efectivamente, sería en el tercer cuadrante. Entonces, lo que procede en este caso es identificar qué es lo que vamos a hacer. ¿Qué procede o cuánto le tengo que sumar o cuánto le tengo que restar para poder obtener el valor real? No, esto no. Lo que sucede en este caso es que nuestro vector está dirigido en este sentido. ¿Ok? Ahora, el ángulo que nos está dando la calculadora, como ya lo habíamos visto, está medido a partir del eje X, pero en este caso del eje X negativo. Y tengo 45 grados. Y aquí tengo mi referencia de 180 grados. Ahora, ¿qué hago para poder obtener el ángulo completo? Sale a 225, ¿no? Muy bien. Efectivamente. ¿Qué es lo que pasa aquí? Bueno, que obviamente si yo llego hasta el eje X negativo, ya alcancé 180 grados. Y si mi ángulo está medido a partir de ese eje en el sentido contrario al de las manecillas del reloj, entonces yo lo puedo sumar.
Por esa razón nosotros tenemos 180 grados más 45 grados igual a 225 grados. Esa sería nuestra solución. Y entonces aquí le podemos poner que es el resultado de la calculadora, y en el de abajo que es el real. ¿Ok? ¿Alguna duda o comentario? No, y que estaba claro. Correcto, muy bien. Entonces, por favor, cópienlo, los que lo tengan pendiente, por favor, y pasamos al siguiente. Listo. Ok, muy bien. Entonces, me voy a regresar por un momento al PDF. Y entonces vamos a abordar el ejercicio número 2. El ejercicio número 2 nos dice que U es igual a 4, menos 2 y V es igual a menos 3,1. ¿Ok? Y vamos a resolver las operaciones que nos están mostrando. Entonces, nos vamos de vuelta a la pizarra. Y genero una nueva ventana. Muy bien. Ahora, como lo menciona aquí, nosotros tenemos perdón, que U es igual a 4, menos 2. ¿Ok? Esta es la forma coordenada. Ahora, como les mencionaba, la sugerencia es que nosotros manejemos la forma vectorial con I y con J, o que de cierta manera nosotros vamos a utilizarlo en forma algebraica. Entonces, estas coordenadas las vamos a convertir a vector o en forma vectorial, y entonces tenemos que son 4i menos 2j. Esa sería la manera en la que perdón, en que nosotros vamos a expresarla. Luego, v es igual a menos 3,1. Y también la vamos a expresar en forma vectorial. Tendríamos menos 3i más j. Ya complementando esto, pues estas serían las expresiones que vamos a utilizar, ¿sí? El inciso A nos hace referencia a menos 3v. ¿Ok? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es que el menos 3v es igual, y voy a abrir un paréntesis para colocar el escalar, que en este caso es menos 3, y luego abro otro para colocar el vector, que es menos 3i más j. ¿Ok? De esa forma nosotros ya dejamos expresada la operación. Y entonces vamos a realizar las multiplicaciones, como cuando tenemos una expresión algebraica, un polinomio. Vamos a multiplicar solamente los coeficientes. Y recordamos, cuando no hay un coeficiente escrito, lo asumimos como 1. Y aquí vamos a tener menos por menos nos da más. 3 por 3, 9i. Luego, menos por más nos da menos. 3 por 1, 3j. ¿Ok? Entonces,
Este es el resultado del inciso A. ¿Alguna duda o comentario al respecto de la operación o del resultado? No, Ángel. Ok, muy bien. Entonces, por favor, vayan copiando para que vayamos avanzando y vamos a resolver enseguida el inciso B, que me parece que también está pendiente para el primer grupo. Ok, el inciso B nos dice que tenemos 5v más 4u. Esa es la operación. Entonces, vamos a expresarlo y sustituir. De inicio tenemos 5 por el vector v, que es menos 3i más j. Luego, más 4 que multiplica al vector u, que son 4i menos 2j. ¿Ok? Y entonces 5v más 4u es igual. Lo primero que hacemos es ir resolviendo las operaciones escalares. El escalar por su vector correspondiente. Y en este caso tenemos la ventaja de que el signo que une a ambos términos es positivo, entonces no voy a necesitar cambiar el signo de los números que aparecen en el 4u. ¿Ok? Y bueno, también los dos escalares son positivos, entonces no deberíamos tener problema. Los signos de los vectores se van a mantener. Entonces tenemos más por menos, menos 5 por 3, 15 y más por más nos dan más, 5 por 1, 5j. ¿Ok? Enseguida tenemos más por más nos da más, 4 por 4, 16i. Más por menos nos da menos, 4 por 2, 8j. ¿Ok? Aquí la forma en la que lo estamos realizando con la expresión algebraica del vector nos permite diferenciar lo mismo que hacíamos en álgebra. Si tengo términos comunes, los voy a simplificar. Si tengo términos diferentes, pues obviamente no puedo hacer nada con respecto a reducirlos o simplificarlos. Entonces, en este caso, las i con las i y las j con las j. Por lo tanto, 5v más 4u es igual a, en este caso tengo menos 15i más 16i. ¿Cuánto me da? Y Efectivamente, muy bien. Bueno, sería I. Exacto, solamente me quedo con i. Luego, para j tengo 5j menos 8j. ¿Cuál sería el resultado? menos 3j. Efectivamente, menos 3j. Y este es el resultado para el inciso B. ¿Sí? Realmente, si ustedes se van dando cuenta, no es muy complicado, pero debemos tratar de llevar un orden para no revolver. Y de inicio, pues para sacarle, digamos que provecho a la forma algebraica del vector, tenemos que identificar de manera correcta cómo va a quedar esa expresión. Muy bien.
Ahora, el inciso C nos indica menos 2 por U más V. Esa sería nuestra operación. Ok, igual, si nos damos cuenta, resulta un tanto sencilla, pero aquí también va mucho en la forma en la que cada uno de nosotros lo vea. Esta operación la podemos realizar, digamos que desde dos puntos. Algunos, por ejemplo en mi caso, resolvemos primero lo que sería la suma de vectores, U más V, y después aplicamos la multiplicación escalar. Otros pudieran realizar primero la multiplicación escalar y luego simplificar, que también es válido. Entonces, pues ya depende de cada quien, de la forma en la que lo vea. Obviamente tenemos la ventaja de que las operaciones pueden realizarse de esa forma. No tenemos ningún problema. En este caso, como lo menciono, yo voy a realizar primero la simplificación de la parte interna. Y entonces voy a sustituir. Tengo que U es 4i menos 2j y V. Aquí, digamos que lo podemos hacer como de manera simbólica, solamente ponerle el más para decir que estoy sumando el vector V, pero dentro de un paréntesis tengo que colocar menos 3i para no perder ese signo. Luego, más j, ¿ok? Y cerramos el paréntesis de toda la suma de los vectores, ¿ok? Entonces, menos 2u más v es igual. Y aquí podemos, como lo mencionaba, simplificar primero o multiplicar primero. Yo voy a simplificar primero. Entonces tengo menos 2 por... Y al interior del paréntesis de la suma de vectores tengo 4i menos 3i. ¿Cuánto me da de resultado? ...4i menos 3i. Bueno, Exactamente. 1i o i simplemente. Cualquiera de las dos maneras. Obviamente, aunque bueno, también debemos recordar que el 1 no lo escribimos, pero esa es la representación. Ok, bueno. Enseguida tenemos menos 2j más j. ¿Cuál es el resultado? J. Sería j, pero con signo negativo. Esta parte también igual de los signos hay que tratar de no dejarla escapar para que no nos cause dolores de cabeza con los resultados. Ok, bueno, ahora voy a multiplicar. Menos por más me da menos. 2 por 1, 2i. Y enseguida, perdón, enseguida menos por menos nos da más. 2 por 1, 2j. Y entonces, menos 2i más 2j es el resultado de la operación que nos están planteando. ¿Dudas o comentarios? todo bien. Nada más que sí me medio confundí tantito, pero ya todo bien. Ok, muy bien. ¿En qué fue la confusión? En el signo, Ok, ¿en qué parte del signo? en menos 2i y menos j. En la segunda parte.
Ok, para obtener la segunda parte, al momento de simplificar. Ajá, sí, pero ya lo entendí. Ok, muy bien. Sí, como lo menciona, bueno, hay que tratar de agrupar para que vayamos identificando. En algunos casos yo lo llego a hacer. Este eh, Se pueden subrayar los términos comunes para que identifiquemos cuáles son los que vamos a simplificar primero y cuáles después. De esa manera, pues ya se nos pudiera, digamos que facilitar realizar la operación. Ok, muy bien. Bueno, cópienlo por favor. Me indican cuando lo tengan. Y pasamos al ejercicio número 3. Ya quedó. Ok, perfecto. ¿Los demás compañeros ya lo tienen? Ya, profe. Ok, muy bien, gracias. Entonces, nos vamos a regresar al PDF. Y aquí lo que nos pide el ejercicio número 3 es una comprobación o unas comprobaciones. Nos dice determine si los vectores dados son ortogonales, paralelos o ninguno de los dos. En este caso, cuando nos hablan o nos hacen referencia a ortogonal, nos indican la característica de perpendicularidad. Entonces, pues ya en términos, digamos que ya hemos utilizado, serían determine si los vectores dados son perpendiculares, paralelos o ninguno de los dos. Pero bueno, ya saben que me gusta incluir los términos que se ocupan de manera alterna para que también ustedes los conozcan, los identifiquen y pues no me los agarren en curva cuando les pregunten ya a lo mejor parafraseando algunos autores diferentes, por decirlo de alguna manera. Ok, entonces vamos a ir tomando cada una de las parejas de vectores que tenemos aquí y vamos a comprobar cuáles son las características. ¿Cómo? Bueno, pues obviamente ya lo veíamos anteriormente. Necesitamos identificar perpendicularidad, esto es por medio del producto punto. Si el producto punto entre los dos vectores es igual a 0, son perpendiculares. Y en ese caso ya no necesitaríamos comprobar si son paralelos, porque pues obviamente no pueden ser las dos cosas. Enseguida, si no son perpendiculares, tendremos que realizar el producto cruz entre los dos vectores para ver si son paralelos. Si el producto cruz es igual a 0, son paralelos. Si no, no. Entonces puede también suceder que no sea ninguno de los dos. ¿Ok? Entonces vamos a comprobarlo. Nos vamos a regresar nuevamente a la pizarra para poder realizar este ejercicio. Nada más que voy a comprobar si me puede presentar algunas formas vectoriales. Probablemente sí. Muy bien, bueno, vamos a comenzar. Los primeros vectores son u igual
a 2i menos 6j, y v es igual a 2i más 3j. Ahora, primero, producto punto. U punto, hasta el punto, aquí está el punto. Punto V. Esto es igual a, lo veíamos o lo comentábamos, x1, ok, lo vamos a poner entre paréntesis, por x2 más y1 por y2. Vamos a ver qué pasó aquí. Ok, ahí quedó. Entonces, esta es la fórmula que nosotros utilizamos para poder determinar el producto punto. Entonces, nuevamente, u punto v es igual a la x1 sería 2, la x2 también es 2. Estos son los dos valores que están asociados a x en cada uno de los vectores, las i's. Luego las y's son los valores que están asociados a las j en cada vector. Primer y es menos 6 y la segunda es 3. ¿Ok? Entonces, de aquí nosotros vamos a ir simplificando. U.v es igual, y entonces realizamos las operaciones. 2 por 2 nos da 4, más por menos nos da menos, 6 por 3, 18. Entonces, esto es igual a menos 14. Por lo tanto, no son perpendiculares. ¿Ok? Entonces, esta es la primera condición. Para la segunda condición, para la segunda condición parece que no voy a tener la opción para poder dibujar la determinante. Yo creo que la voy a hacer pues un tanto a mano. Para la siguiente nosotros vamos a tener lo que es el producto cruz U cruz V. Lo voy a engrosar un poquito. Ok. Y entonces vamos a tener la determinante. La parte del primer renglón de la determinante, como ya lo habíamos visto en su momento, es ocupada por los vectores unitarios i, j y k. Enseguida nosotros vamos a hacer uso de las coordenadas que me está dando cada uno de los vectores. Como ya lo habíamos platicado cuando estábamos con la teoría,
no importa que nosotros tengamos vectores en dos dimensiones, en este caso x y y, para el primer vector que es u es 2 y menos 6. El valor de k no aparece, por lo tanto lo vamos a poner como 0. Luego, para el segundo vector que es v, tengo que la columna de i es con 2 y la de j es 3. Mientras que k tampoco vuelve a aparecer, por lo tanto vamos a tener 0 también. ¿Ok? Ahora, recordando las fórmulas, tenemos los pivotes i, j y k. Entonces, u cruz v es igual a, bueno, me parece que esto ya lo podemos hacer con ya las fórmulas ya las podemos expresar con esto. Entonces, ¿qué vamos a tener? U cruz v. Permítanme. Tenemos, creo que sí tengo la cruz acá. Aquí está. Ok. Entonces, u cruz v es igual a i por, y en este caso déjenme ver, ahí está. Tenemos que agrupar el producto cruz. En este caso, tal y como lo veíamos en su momento, lo que le da nombre a este producto. Cuando yo tengo como pivote i, dejo de tomar en cuenta los números de su columna. Y entonces los que voy a multiplicar cruzados son las columnas de j y k. Si ustedes lo recuerdan. Entonces, voy a tener primero menos 6 por 0. ¿Sí? Menos 0 por 3. Y cierro el paréntesis. Luego, para el segundo pivote, yo voy a tener que es menos j. Y nuevamente abro el paréntesis. Y en este caso, dejo de tomar en cuenta la columna de j. Y ahora voy a tomar en cuenta las columnas de i y de k. Sucede algo similar. En este caso voy a tener 2 por 0 menos 0 por 2 y cierro el paréntesis. ¿Ok? Luego finalmente más k. Y aquí, como dejo de tomar en cuenta la columna de los ceros, que es la columna de k, el valor de k pudiera tener un resultado. ¿Sí? Entonces, vamos a tener nuevamente que multiplicar en cruz, de arriba hacia abajo siempre, primero de izquierda a derecha. En este caso, 2 por 3 de inicio, menos 6 por 2. Y cerramos el paréntesis. Para las primeras operaciones, para i, por ejemplo, menos 6 por 0 me da 0. Menos 0 por 3 me da 0. Entonces tendría i por 0. Menos j. En el caso de j sucede algo similar. 2 por 0, 0. Y 0 por 2, 0. Por lo tanto, también sería 0. En el caso de k, como ya lo vimos, va a cambiar un poco. Vamos a tener primero 2 por 3
6. Y luego, menos por menos nos da más. Por más, vuelve a dar más. Entonces, más 6 por 2, 12. ¿Ok? Entonces, nuestro producto cruz es igual. En este caso no voy a tener coordenadas en I, no voy a tener coordenadas en J, solamente voy a tener coordenada en K. ¿De cuánto sería? 18. 18K. ¿Ok? Entonces es un vector que coincide con lo que es la, ¿cómo decirlo? La teoría que expresamos con respecto a lo que es el producto cruz. Pero bueno, en este caso, aparte de que se confirma que el vector resultante es perpendicular al plano en el que están los otros dos vectores, que es el plano XY, por esa razón solamente tiene coordenada en Z. Además, bueno, por lo que estábamos buscando, nosotros podemos decir que por lo tanto no son paralelos. ¿Ok? Entonces, esa es, digamos que la conclusión a la que llegamos. En este caso, no son ninguno de los dos para el inciso A. ¿Alguna duda o comentario con respecto al resultado que obtenemos? Ninguno. Ok, muy bien. Perfecto, entonces, bueno, hay que copiarlo. Vamos a empezar a expresar el inciso B. Lo voy a colocar del lado derecho. La situación va a ser similar. ¿Ok? Entonces, voy a tener U, que en este caso va a ser 4I menos 5J. Y voy a tener V, que aquí va a ser menos 5i más 4j. ¿Ok? Y lo primero que vamos a realizar, como ya lo vimos, es el producto punto. Entonces vamos a tener u punto v igual a. Igual, la fórmula ya la tenemos del lado izquierdo. Vamos a multiplicar las x y luego vamos a multiplicar las y. Entonces así lo vamos a expresar. Primero las x, que son 4 y menos 5. Más la multiplicación de las y, que en este caso son menos 5 y 4. Ok, por lo tanto, el producto punto de u y v, es igual a más por menos, menos 4 por 5, 20. Y luego más por menos, menos 5 por 4, 20. Entonces, el producto punto
de estos dos vectores es igual a menos 40. Si alguno, cualquiera de los valores hubiese sido positivo o negativo, digamos que alternado, si uno de los 4 hubiera sido negativo o uno de los 5 hubiera sido positivo, podríamos estar hablando de una perpendicularidad, pero en este caso no se da. Por lo tanto, no son perpendiculares. ¿Ok? Muy bien, bueno, ahora vamos a expresar cómo quedaría el producto cruz. Nuevamente armamos o mostramos cómo quedaría la determinante. En este caso U cruz V. A ver. Esto tiene que ser de una sola pasada. Nuevamente, el primer renglón es con I, J y K. Y luego tenemos 4 menos 5, que corresponden al vector U. Nuevamente K se queda en 0. Y vamos a tener menos 5, 4 para el vector V. K se queda en 0 nuevamente. Ok, entonces esa es nuestra determinante. La fórmula la vamos a expresar aquí. Tenemos U cruz V igual a, y volvemos a expresar lo que serían las operaciones. En cada caso tenemos I por, y luego identificamos cuál es la cruz que va a multiplicar I. Nuevamente dejamos de considerar la columna de I y vamos a multiplicar J y K, las columnas. En este caso quedarían menos 5, ¿sí? Así es, menos 5 por 0. Y en el otro caso, 0 por 4. Cerramos el paréntesis. Luego, recordemos, este negativo es parte de la fórmula, menos J. Luego, ahora quitamos la columna de J, tomamos en cuenta la de I y la de K. Nos quedan 4 por 0, menos, recordemos también, el menos que separa cada multiplicación es parte de la fórmula. Y los signos de cada valor pues se tienen que tomar en cuenta por separado o en adición. Entonces, el siguiente es 0 por menos 5. Cerramos el paréntesis. Y luego más K.
Temo que vamos a tener que mover esto un poquito. Ahí está. En el caso de K, bueno, ahora quitamos o dejamos de considerar la columna de K, que son los ceros, y aquí es a donde probablemente se da el valor. Primero 4 por 4, menos, que es parte de la fórmula, menos 5 por menos 5. Y cerramos el signo de agrupación. ¿Ok? Entonces, bueno, de aquí pues obviamente tenemos que simplificar. Ya sabemos que para J y para I, o para I y J, nuestros valores van a ser 0. Por lo tanto, nos vamos a quedar solamente con el resultado de K. ¿Sí? Primero, 4 por 4 son 16. Luego, menos 5 por 5 son 25. Menos por menos nos da más. Pero afuera tenemos un menos, que sería menos por más nos da menos. Se queda el menos. Entonces, este producto cruz... 9. ¿Perdón? 9, menos 9. Así es, nos da menos 9. No nos olvidemos del vector unitario K. Debe estar indicado porque el K nos da justamente la dirección. El negativo nos va a dar el sentido. Entonces, nuevamente, como en el caso anterior, nosotros vamos a expresar que al tener un resultado diferente de 0, entonces no son paralelos. ¿Ok? ¿Dudas o comentarios? Sí, está bien, ninguna duda. Correcto, muy bien. Ok, bueno, nos vamos a pasar, yo creo que a otra pantalla. Nada más confírmenme que ya lo copiaron todos, por favor, para que podamos pasar a otra y resolver el último. Ya, profe. Ok, gracias. ¿Los demás compañeros ya lo tienen? Listo. Ok, muy bien. Ya hice. Correcto. Entonces, nos pasamos a otra página de la pizarra y vamos a expresar el último ejercicio. Donde U es igual a 6i más 3j y V es igual a menos 3i más 11j. Nuevamente, primero producto punto.
u.v es igual, y como lo veíamos es x1, en este caso es 6, por x2, que aquí es menos 3, más. De ahí también, por ejemplo, la ventaja de colocarlos uno sobre el otro, las i's, que son las x, quedan alineadas, y las j's, que son las y's, quedan también alineadas. Enseguida tenemos 3 por 11, ambos son positivos. Entonces nuestro producto punto es igual, más por menos nos da menos, 6 por 3, 18, más por más nos da más, 3 por 11, 33. Entonces el producto punto es igual a ¿cuánto? Correcto, muy bien. Nuevamente, y bueno, yo creo que más bien la cuestión es que se haga un poquito de práctica. Si nos damos cuenta, este también no cumple con la condición, por lo tanto no son perpendiculares. Ok, bueno, enseguida vamos a tener la determinante para U cruz V con I, J y K. Y entonces primero expresamos los valores de U. Esto siempre tiene que ser en orden. Recordemos que en el producto cruz no es válida la propiedad conmutativa. Por esa razón debemos hacer el colocado de los datos en el orden correcto. Ok, sería de esa manera. Ahora, pues nuevamente va a pasar que tenemos que U cruz V es igual a, nuevamente tenemos I. En este caso, pues nuevamente quitamos la columna de I, utilizamos la de J y K, vamos a tener 3 por 0 menos 0 por 11 menos J. Y ahora desestimamos la columna de J y tomamos la de I y la de K, y nos queda que es 6 por 0 menos 0 por menos 3, y cerramos. Finalmente K, que es la que a fin de cuentas en estos casos nos va a dar un resultado. Vamos a tener primero 6 por 11 menos 3 por menos 3. Y cerramos. ¿Ok? Como lo mencionábamos anteriormente, asumiendo que la coordenada I y la coordenada J me van a dar 0, me concentro solamente en la coordenada K, donde de inicio voy a tener 6 por 11, 66. Y luego aquí es manejo de signos. Menos por más me da menos. Y luego menos por menos me va a dar más. 3 por 3, 9. ¿Ok? Normalmente cuando tengo este tipo de operaciones con signos, o cuando tengo varios signos en una operación,
lo primero que hago es tomar en cuenta los signos y ya enseguida solamente coloco el número, ¿ok? Y aquí simplificamos, tenemos U cruz V, que es igual a 66 más 9. ¿Cuánto nos daría? 75. Así es, serían 75K. Nuevamente tenemos resultado, por lo tanto nuestros vectores no son paralelos. ¿Ok? Entonces, este es el resultado para nuestro ejercicio número 3. ¿Ok? Y con esto cerramos la actividad para esta semana. Ok, bueno, a mí se me había olvidado avisarle que ya subí mis actividades. Bueno, igual ya le mandé mensaje. Sí, de hecho, me parece que ya te la respondí, sin problema, no te preocupes, de hecho me espero a este fin de semana para ya poder revisar todas las actividades para lo que sería la unidad 3. Entonces, a más tardar, yo creo que para el lunes probablemente ya tenga las calificaciones, se las comparto antes de capturarlas en el sí, para cualquier aclaración, ¿va? Sí, jefe. Correcto, muy bien. Bueno, pues ahora sí nada más copien por favor. Con eso terminamos nuestra semana. Y Dios mediante nos vemos ya la próxima semana. Al parecer ya con grupo completo en ambas sesiones. Hasta luego, Inge. Nos vemos el lunes. Hasta luego. No, sí, no, martes. Martes, así es. Que tengan buen fin de semana. Cuídense. Luego igualmente. Gracias. Hasta luego, profe, gracias. Que estén bien. Hasta luego. Igualmente. Buen fin de semana. Hasta luego.